Bueno, pues ya que la tenemos cosida y preparadita, vamos a empezar a marcar. Vamos a ponerle hoy unos ojitos de pegatinas. Ya veréis qué bonitos nos van a quedar. Esta pegatina es del color oscuro. Vamos a poner en el centro de arriba, en el centro de abajo y en la parte de las orejitas. Y vamos a hacer el diseño de nuestra cara. Vamos a coger nuestro bolígrafo borrable y vamos a marcar 1,5 centímetros a cada lado. Pondremos aquí una marca y aquí pondremos otra, que es donde van a ir los ojitos. Ahora voy a poner aquí el ojito y lo voy a marcar como si realmente estuviese colocado. Así me va a ayudar a ubicar el ojo que tengo que ponerle con la pegatina, y haré igual en este lado de aquí. Mirad, como es una pegatina, yo recomiendo que cortéis más o menos a esta altura. Os dejaré los patrones de estos ojitos por si queréis ponerlos. Y ahora, cuando lo tengamos así, antes de recortarlo, vamos a quitar el papel. Entonces vamos a quitarlo con cuidado. ¿Veis? Nos queda así. Yo voy a hacer igual en el otro ojito. Voy a preparar la plancha y vamos a colocárselo. Ya veréis de qué forma más sencilla nos queda súper bonito. Bueno, pues vamos a tener ya la plancha caliente y sin vapor. Vamos a coger un trocito de papel del que viene con las pegatinas, o papel de cocina, papel de horno que se llama, es un papel encerado. Y con esto vamos a empezar a marcar nuestros ojitos. Mirad, vamos a coger este ojito de aquí y lo vamos a poner en este lado. Como veis, nos permite moverlo fácilmente. ¿Veis? Lo dejamos dentro de la zona que tenemos marcada y con mucho cuidado vamos a poner el papel sobre el ojito, intentando que no se nos mueva, y con la plancha sin vapor vamos a ponerlo sobre el ojo. Levantamos el papel y nos queda el ojito puesto. Hacemos igual con el otro. Y mirad de qué forma más sencilla tenemos hecha los ojitos, una carita súper mona.